Vamos a leer las escrituras, mis hermanas, en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 23. Quiero dar gracias a Dios por el honor que me concede de poder estar aquí entre todas ustedes. Para mí es un privilegio que Dios me concede. Y como dijo el hermano William, también estoy nervioso. Me siento como cuando uno va subiendo la montaña rusa y uno dice, ¿por qué me subí? Así he estado todo este tiempo. ¿Por qué? Y cuando uno llega arriba ya tiene dos opciones. O se aferra o levanta las manos y grita ¡Woo! Entonces, que Dios me ayude a disfrutarlo y que ustedes también lo puedan disfrutar. Mateo capítulo 19, versículo 23. Vamos a leer esta preciosa porción de la palabra. Dice la escritura: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Puede leer. Entonces es Mateo 18, 23. ¿Y yo qué dije? ¿Sí ve que estoy nervioso? Mateo 18, 23. Otra vez, perdóneme. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Lean. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Leamos todos el 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Perdonar, el acto que libera la fragancia. Dígaselo al que está a su lado y puede entonces sentarse. ¿Me hacen un favor? Es que el agua está fría. Sí, me la pueden poner. Gracias. Gloria al Señor. Bueno, quiero dar mis saludos a toda la directiva nacional de las Mujeres del Bien, en cabeza de
nuestra hermana Islena, un saludo grande y quiero agradecerles por este regalo de poder estar aquí, esta invitación. Para mí también es mi primer campamento de mujeres del bien de toda mi vida. No había venido, hermanos, ni siquiera, como dijo el hermano William, a traer a mi esposa. Nada. Y siempre he considerado un reto estar aquí entre tantas mujeres, y agradezco aquí tener al hermano Arley, al hermano Néstor, al hermano Juan David, pastor también, un saludo para él, al hermano Cristian, aquí a los músicos. A ver, los varones digan gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Es un honor poder estar aquí y agradezco de corazón esta oportunidad que el Señor me concede. Un saludo para el hermano Arley, también como nuestro tesorero nacional y delegado para este campamento. Quiero saludar también a mi esposa y agradecerle su compañía. Ella es señalada entre 700, la más hermosa que hay aquí. Agradecerle a ella también su compañía. Quiero saludar a la hermosa congregación de Mollet del Vallés. Amén. Y a todas mis hermanas que están ahí orando por su pastor, ¿verdad? Quiero saludar también a las mujeres que en algún momento Dios me ha dado la oportunidad de pastorear, que veo aquí hay varias de ellas, las hermanas en Corralejo, Puerto del Rosario, Gran Tarajal. Por aquí está Dianita, que la bautizamos en Olot, y ahora está en Terraza. Saludos también para todos en el nombre de Jesús. Para los músicos, bueno, para todos, saludos. Y ahora sí, ya hay que empezar a bajar la montaña, porque el tiempo apremia. Perdonar. Bueno, quiero saludar a los de comunicaciones también. No quiero tirarme. Y quiero pedirles un favor, si me pueden regalar una petición de corazón, un poquito de retorno, porque sufre uno aquí si no se escucha. ¿Ustedes me escuchan bien? Amén. Perdonar, el acto que libera la fragancia. Y antes de comenzar, hermanos, quiero que el propósito de esta enseñanza quede claro entre nosotros. Le he pedido a Dios, porque hay un propósito con esta predicación, y es que hoy alguien pueda perdonar a aquella persona que le ofendió. Amén. Hoy. ¿Sí? Entonces quiero que usted tenga ese propósito claro. Perdonar a aquella persona que le hirió, a aquella persona que tiene una deuda con usted. Estamos hablando de deudas en términos espirituales y emocionales. Sea quien sea, sea su esposo, sea su padre, sea su madre, sea su hijo, sea Dios, porque algunos tienen que perdonar a Dios porque le han hecho responsable de algunas cosas. El propósito de esta enseñanza es que sueltes. Diga conmigo, soltar. Entonces,
El deseo de Dios es que hoy alguien pueda soltar y entregar en sus manos. Que al finalizar esta enseñanza usted pueda decir con claridad: yo perdono a fulano, a sutano. Yo perdono a Penina. ¿Se acuerda de ella? Yo perdono, y usted va a nombrar a su ofensor y va a hablar con Dios y le va a decir: la perdono por esto y por esto. Y si eso sucede, estoy convencido de que hoy alguien va a ser libre. ¿Usted sabe qué significa la libertad? Si no ha perdonado, no sabe. Pero hoy va a sentir que es ser libre en el nombre de Jesús. Quiero comenzar entonces leyéndoles una historia para introducir el tema. La historia de una joven llamada Corrie ten Boom, así se llamaba, sobreviviente del holocausto nazi, con una asombrosa devoción a Dios. En 1944, cuando los alemanes nazis ocuparon Holanda, el padre de esta joven fue arrestado y enviado al campo de concentración, donde pronto murió. Su hermana Betsy tampoco pudo escapar de las garras de la muerte en manos de sus crueles verdugos. Ella pereció en Ravensbrück, uno de los campos de muerte más espantosos de Hitler. Corrie también fue enviada a Ravensbrück. Allí Corrie fue testigo y sufrió las atrocidades más indescriptibles. Cada día ella y sus compañeras tenían que soportar el más horroroso abuso, suciedad, inanición y degradación de todo tipo. A diferencia de muchos otros, de hecho de millones, Corrie fue milagrosamente librada de la muerte. Por un error en el texto de un documento fue puesta en libertad y pudo salir del campo. Lo que para algunos era una coincidencia o el destino, esta joven lo llamó una intervención divina. Y por estar libre mientras otros morían, ella sintió un poderoso llamado a demostrar y declarar el amor y el perdón de Dios mientras pudiera hacerlo. En 1947 habían transcurrido solo 2 años después de la guerra. Se había terminado y Corrie había viajado desde Holanda hacia la derrotada Alemania con el mensaje del perdón de Dios. Las heridas emocionales, físicas, espirituales que la guerra había provocado estaban aún frescas y abiertas en esa tierra bombardeada por la amargura. Y en una iglesia de Múnich, Corrie habló del amor de Dios y compartió su cuadro mental favorito en relación al perdón. Ella le dijo a la audiencia que al crecer no muy lejos del mar, ella siempre se imaginaba que era allí en el mar a donde eran arrojados los pecados. Les dijo: cuando confesamos nuestros pecados, explicó ella, Dios los arroja al fondo del mar. Y aunque no pueda encontrar una escritura para esto, yo creo que Dios coloca un letrero afuera del mar que dice: no está permitido pescar. Sus palabras estaban acompañadas con solemnes expresiones, de manera que la gente se encontraba reunida en la iglesia, la miraban fijamente sin atreverse a creer completamente su mensaje de perdón. Ella terminó su exposición sin ser consciente de que su propia habilidad para perdonar sería severamente probada. Ella recordó lo que ocurrió
enseguida y lo relató así: cuando lo vi a él, apresurándose por llegar adelante, en un momento vi su abrigo azul y el sombrero marrón, y enseguida su uniforme azul, una gorra de visera con el emblema del ejército nazi de Alemania. El recuerdo me llegó como un torrente agudo. El cuarto enorme con luces penetrantes, ese patético montón de ropa y de zapatos en el centro, la vergüenza de haber tenido que caminar desnuda delante de este hombre. Pude ver de nuevo el cuerpo tan frágil de mi hermana delante de mí en aquella fila, sus costillas visibles por debajo de su piel, ya transparente como un pergamino. El lugar era el campo de concentración en Ravensbrück, uno de los campos más terribles, y el hombre que venía hacia mí ahora había sido uno de los guardias, uno de los más crueles, y ahora él estaba frente a mí, extendiéndome su mano y diciendo: excelente mensaje, hermana, qué bueno es saber que, como usted dice, todos nuestros pecados están en el fondo del mar. Y yo, dice aquella joven, que estaba hablando tan elocuentemente sobre el perdón, dejé caer mi cartera en lugar de tomar esa mano. Él no me recordaba, obviamente. ¿Cómo podría recordar alguna prisionera entre esas miles y miles de mujeres? Él no me recordaba, pero yo sí lo recordaba a él. Y su látigo de cuero colgando en su cinturón lo tenía cara a cara frente a uno de mis verdugos, y mi sangre parecía que se iba a congelar. Dice aquel hombre: usted mencionó Ravensbrück en su exposición. ¿Sabe? Yo fui un guardia allá, pero desde ese tiempo me convertí en un cristiano. Y yo sé que Dios me ha perdonado por las cosas crueles que hice allá, pero me gustaría oírlo de sus labios, hermana. Y nuevamente extendió su mano hacia mí y preguntó: ¿usted me perdona? Aquella joven describió la escena y dice: permanecí ahí de pie. Yo, a quien los pecados le habían sido perdonados una y otra vez, ahora no podía perdonar. Mi hermana había muerto en ese lugar. ¿Podía acaso él borrar esa terrible y lenta muerte en la cámara de gas donde metieron a mi hermana? No fueron muchos los segundos que él estuvo ahí con su mano extendida, pero para mí fueron como horas mientras luchaba con lo más difícil que he tenido que enfrentar en mi vida. Pero tenía que hacerlo. Yo lo sabía. El mensaje del perdón de Dios tiene una condición previa: perdonar a aquellos que nos han ofendido. Si no perdonas a otros sus ofensas, dijo Jesús, tampoco tu Padre que está en los cielos perdonará tus ofensas. Pero aún así permanecí allí con frialdad, congelando mi corazón. Pero el perdón no es una emoción. Yo sabía que eso era una realidad. El perdón es un acto de la voluntad. Y la voluntad puede funcionar a pesar de la temperatura del corazón. Jesús, ayúdame. Oré silenciosamente. Puedo levantar mi mano. Voy a levantar mi mano y tú suplirás el sentimiento. Y mecánicamente, secamente, puse mi mano en aquella otra mano que estaba estirada, y mientras lo hacía, algo increíble sucedió.
Una corriente comenzó en mi hombro, bajó por mi brazo, saltó hacia nuestras manos unidas y luego de una tibieza sanadora pareció inundar todo mi ser y comenzaron a brotar lágrimas de mis ojos y le pude decir: lo perdono, hermano. Dije llorando: lo perdono con todo mi corazón. Durante un largo rato tuvimos las manos unidas, el antiguo guardián y la antigua prisionera. Ese día Corrie aprendió de verdad qué significa el perdón y pudo experimentar por primera vez el gran amor del Dios que ella predicaba. Alabanzas al Señor. Le dije a mi esposa: esta predicación ha sido diferente para mí, porque para pararse aquí a hablar del perdón, hay que primero perdonar. Y en este viaje que el Señor me llevó durante varios días, pude descubrir que tenía muchas cosas que perdonar. Y mi deseo es que hoy alguien pueda ser consciente de la necesidad de perdonar. Pero no se lo lleve para su casa, sino que hoy tome esa decisión. Así como esta jovencita, hoy es el día donde vamos a perdonar y vamos a ver qué pasa aquí. Porque perdonar es el acto que libera la fragancia. Alabanzas al Señor. Perdonar es la acción de liberar a alguien de una obligación para con usted. Amén. Porque necesito que usted entienda el concepto de perdón. Perdonar es la acción de liberar a alguien de una obligación para con usted que ha sido el resultado de una mala acción o de una omisión que lo perjudicó. Eso es perdonar. Acción de liberar a alguien de una obligación, soltarlo de esa obligación que adquirió con usted, esa deuda, por algo que lo perjudicó, por algo que le hizo. Por ejemplo, una deuda es perdonada cuando usted libera al deudor de su obligación de pagarle lo que le debe. Y cuando hablamos del perdón, hay tres componentes que deben estar presentes. Tres elementos. Primero, una herida. Todo el que tiene una herida necesita perdonar. ¿Alguien aquí tiene una herida? ¿Alguien aquí puede reconocer que tiene una herida en su corazón? Necesitas perdonar. Una deuda que resulta de esa herida. Alguien te hiere y como te hiere se crea una deuda. Y el tercer componente es la cancelación o la anulación de esa deuda. Para que haya perdón deben estar presentes estos tres elementos: la herida, la deuda que resulta de la herida y la cancelación o la anulación de dicha deuda. Y como estamos hablando aquí de fragancias, este contexto de fragancias, de olores,
Quiero decir que la falta de perdón produce malos olores. Dígale al que está ahí a su lado: no perdonar huele mal. Dígale: no perdonar huele mal. Produce malos olores en nuestra vida. Y esos malos olores no son buenos, porque esos malos olores impiden que el aroma de Cristo se perciba en nosotros. Hermano, combinar un aroma desagradable y un aroma agradable, ¿es bueno o es malo? Eso no es agradable, porque usted alcanza a percibir los dos olores. No perdonar impide que el aroma de Cristo se perciba en nosotros. Por eso quiero que alguien hoy pueda entender que cuando no perdonamos, somos nosotros los verdaderos perdedores. Como decía el predicador ayer, cuando usted mata la mosca, le queda como esa sensación: ¿será que gané? Pero quedó una mancha en la pared. Cuando yo no perdono, yo soy el que pierde. Cuando tú no perdonas, tú pierdes. El verdadero perdedor de no perdonar siempre serás tú. Porque el que no perdona se convierte en un secuestrador. ¿Y qué hace el que secuestra? Toma rehenes para sí. Y eso hace aquella mujer o aquella persona que no es capaz de perdonar. Toma por rehenes las bendiciones que Dios tiene para su vida. Cuando tú y yo rehusamos perdonar a otros, a Dios o a nosotros mismos, tomamos rehenes para sí. Un rehén en el escenario internacional es una persona que es privada de la libertad, y aquellos que lo raptan desean obtener algo, hacer una negociación. Puede ser dinero, pueden ser armas, pueden ser la libertad de prisioneros. Y el mensaje que ellos envían es el siguiente: si ustedes no me dan lo que quiero, entonces aquí se queda este rehén. Hasta que no me den lo que yo quiero, no les voy a devolver al rehén. Y eso es lo que hacemos cuando no perdonamos. Cuando las personas se niegan a perdonar a otras por algo malo que les han hecho, les están diciendo lo mismo. Pero en lugar de tomar rehenes, gente como rehenes, hasta que consigan lo que quieren, ellos comienzan a retener tales cosas como puede ser el amor. Me heriste, pues retengo el amor, ya no vas a sentir mi amor. Retengo la paciencia, retengo la paz en el hogar, retengo el gozo en la familia, retengo la libertad y comienzo a tener rehenes. Retengo la bondad, retengo el servicio. Hasta que no me pagues la deuda, no te voy a respetar. Hasta que no me pagues la deuda, no te voy a prestar mi atención. Y capturamos para nosotros una cantidad de cosas que vienen a ser el fruto del Espíritu Santo, y creemos que pierde la otra persona, pero el que está perdiendo soy yo. Yo soy el perdedor cuando no perdono. El mensaje que estas personas envían: hasta que yo no sienta que me has pagado todo el mal que me has hecho,
no te voy a aceptar, no te voy a amar, no te voy a respetar, no te voy a valorar, no te voy a dar paz. Es la postura del que no perdona, pero en su ignorancia, quien no perdona no se da cuenta que no solo le está negando eso al ofensor, sino que se lo está negando a sí mismo, incluso a las personas que más ama, como su hijo, como sus padres, los que están a su alrededor. Mis amadas hermanas, quien no perdona siempre pierde. Pablo escribe a los Gálatas ahí en el capítulo 6, versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En versión de las mujeres del bien, Campamento 2026, Pablo lo que quiso decir es: olerás al perfume que te eches. Es la realidad. Hueles al perfume que te eches. No puedes pretender oler al fruto del Espíritu Santo si el perfume que te echas no es Cristo. No puedes pretender oler la fragancia celestial si el perfume que te echas no es el del perdón, porque Cristo huele a perdón. Ese es el perfume de Cristo. Si el perfume que decides echarte es el de no perdonar, te lo echas: no perdono y me cierro en mi posición. Te voy a decir a lo que huele el perfume del no perdonar. Ese perfume huele a amargura. Ese perfume huele a resentimiento. Ese perfume huele a rencor. Ese perfume huele a ira, a ironía, a sarcasmo, negativismo, pesimismo, hipocresía. Ese perfume huele a odio. Y hay dos grupos de personas: los que son conscientes de su olor y los que no son conscientes de su olor. ¿Ha estado usted cerca de alguna persona que no es consciente de su olor? Uy, eso es como para cogerlo y golpearlo y no se da cuenta que... Pero esa persona ignora su olor. Hay otros que sí se percatan y se preocupan y buscan el desodorante y cargan la loción ahí en el maletín, porque ellos quieren siempre oler bien. Hay aquí mujeres que saben que huelen a amargura, resentimiento, rencor. Por eso vinieron a este campamento, porque dijeron: voy a echarme la fragancia de Cristo. Ya no quiero oler mal. Estoy cansada de ese olor en mi vida. Pero hay otras que se han acostumbrado a ese olor. No son conscientes de que huelen a eso. Amargura brota por sus poros. Rencor, ira, esa es la fragancia. Sarcasmo, negativismo, pesimismo, hipocresía, odio, y no se dan cuenta, no han sido conscientes que por eso están alejando a las personas de su alrededor. Pero le pido al Espíritu Santo hoy que le abra el olfato espiritual a alguien para que pueda percibir cuál es su olor delante de Cristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Que el Espíritu de Dios nos abra hoy el olfato espiritual
para que alguien que está siendo esclavo por la falta de perdón y no es consciente de eso, pueda sentir que algo extraordinario Dios en esta tarde puede hacer en su vida. El que no perdona pierde. ¿Sabe por qué? Porque el que no perdona comienza a rechazar sin darse cuenta bendiciones de Dios. Comienza a rechazar nuevas oportunidades que Dios le da. Si un hombre te hirió, entonces comienzas a vivir desde la herida y ahora todos los hombres son iguales y rechazas incluso a aquellos que Dios envía y tienen algo bueno para aportar a tu vida. Comienzas a rechazar las bendiciones de Dios, las nuevas oportunidades que Dios da, porque tenemos un Dios que le encantan las nuevas oportunidades. Él le encanta dar nuevas oportunidades a sus hijos. Dele ese aplauso fuerte al Señor. El que no perdona pierde, porque se le va la vida esperando que el ofensor haga restitución, o que el ofensor se arrepienta, o que el ofensor se acerque a pedir perdón, o que el ofensor pague por su pecado, o que veamos al ofensor sufrir lo que nosotros sufrimos. Pero hermanos, eso a veces no sucede. El perdón tiene una sola vía. Es una decisión tuya. Una decisión que brota del alma, que brota del corazón. Y hay mujeres aquí que se les está yendo la vida. Las ofendieron cuando eran niñas y ya son madres. Algunas hasta son abuelas y no han sido capaces de perdonar, porque están esperando que algo suceda, como si el perdón estuviera en manos de los demás. Y durante ese tiempo que esperas, en tu vida se desarrollan nuevas normas de comportamiento, procesos de pensamiento incorrectos, porque no perdonas. Y la ironía de esta situación es que por negarte a perdonar y a esperar que se haga la restitución, las personas dejan que su crecimiento personal, su desarrollo, su crecer en Dios, su propósito en Dios dependa de la decisión de aquel que les ofendió, de aquel que les hirió, de aquel que les maltrató. El propósito de Dios no se cumple porque tú lo has entregado en las manos de esa persona que te hizo daño. Y dicen, piensan para sí, si él se disculpa, si él vuelve, si me vuelve a contratar, si me invitan, si se arrepienten, si se acercan, si me pagan. Y jugamos al juego de la espera. Esperamos que otros sean los que dan el primer paso. Pero mientras tanto, tu vida se llena de malos olores. Por eso, quien no perdona pierde. Y en muchos casos, mis hermanas, el ofensor no tiene idea de que hizo algo malo. En muchos casos, no en todos, pero en muchos casos el ofensor ni se imagina la manera en cómo lo que él hizo afectó tu vida. Él está sano. Él ignora que esa palabra te destrozó el corazón,
que ese acto, que esa omisión, que ese comentario te destruyó. Y ahora tú le has otorgado el poder de que tu vida se estanque y se llene de malos olores que produce el no perdonar. Quien no perdona pierde, porque el perfume de no perdonar huele a amargura. Y esa amargura se encona en tu corazón y se infecta y te invade hasta el punto que comienzas a verlo todo a través de la herida, a través de la amargura, lo que hacen los demás, lo que sucede, las circunstancias. Por eso nunca nada es suficiente, porque ves la vida desde los ojos de la amargura. Por eso nunca nada te satisface, ni el mismo evangelio, porque ves el evangelio con amargura y con resentimiento. Por eso Pablo nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hebreos 12:15, mirad bien, hermanas, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Ruth capítulo 1 verso 20, y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Salmo 73, 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Hermanos, la amargura te apuñala. No te permite vivir en paz. Se convierte como en una piedra que cargas sobre tus espaldas día y noche. Job capítulo 10 verso 1, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. La amargura te ha vuelto dura. La amargura te convierte en una persona con quien es difícil convivir. No te das cuenta que hay un conflicto aquí, hay un conflicto acá, hay otro conflicto acá. Tú le echas la culpa a este y le echas la culpa al mundo entero, pero no te has dado cuenta que el problema es la amargura que hay en tu corazón porque no has podido perdonar. Alguien aplauda al Señor de la gloria. Quien no perdona pierde, porque le da lugar al diablo en su vida. Pablo le escribe a los Corintios, segunda carta, capítulo 2, verso 10, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Verso 11, para que Satanás, es decir, he perdonado. Un hermano pecó en la congregación de los Corintios y algunos hermanos se negaban a perdonarle. Pablo les dice: perdónenlo, yo también lo he perdonado. Lo he hecho para que el enemigo no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mi querida hermana, cuando tú no perdonas, tú pierdes. Pero hay alguien que gana, el diablo. Cuando no perdonas, el diablo es el que gana. Adquiere terreno en tu vida, adquiere ventaja en tu vida.
El diablo siempre gana cuando hay un corazón que no perdona. Gana terreno en tu mente, daña tus relaciones, insensibiliza tu corazón a la voz de Dios. Es más, aquí puede haber alguien que sabe que necesita perdonar, pero ya Satanás ganó ventaja. Pero en el nombre de Jesús, aquí hay inmenso poder. Dios te trajo aquí, Dios te trajo hoy. Yo creo que Dios te trajo. Hermana, te lo digo en el nombre de Jesús. Tú sabes que te estoy hablando a ti. Dios te trajo para que hoy seas libre, libre, libre y puedas perdonar. Aleluya. Yo siento la gloria de Dios. Por eso, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque cuando retrasas el perdón, le das lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Quien no perdona siempre pierde. Pierde, porque el que no perdona no puede experimentar el amor y el perdón de Dios. Yo creo que a eso se refería el Señor cuando les dijo: si no perdonáis a vuestros hermanos vuestras ofensas, vuestro Padre Celestial no os va a perdonar. Es que alguien que no perdona no puede recibir, no puede entender, no puede comprender, no podrá disfrutar. Porque el perdón de Dios es para disfrutarlo. Mientras no perdones, no vas a poder disfrutar el perdón del Padre. La persona que no perdona no ha logrado comprender el concepto divino del perdón. Y quizás por eso es incapaz de perdonar. Y por eso Jesús le refiere esta enseñanza de los dos deudores a sus discípulos y a aquellos que estaban en ese lugar. La parábola del siervo que no perdona es la respuesta a la pregunta de Pedro: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y en esta parábola vemos las horribles consecuencias que trae albergar rencor contra otros, cuando tenemos en cuenta lo mucho que Dios nos ha perdonado. Miremos esta parábola. Un rey descubre que uno de sus siervos le debía. ¿Cuánto le debía? 10,000 talentos. Un rey descubre que su siervo le debía 10,000 talentos. Ahora, un talento equivalía en promedio, un talento equivalía en promedio al salario de 20 años de un trabajador normal y corriente. ¿Cuánto le debía este hombre al rey? 10,000 talentos. Es decir, 10,000 talentos serían aproximadamente el pago de 200,000 años de trabajo. Un poco más. Para que usted entienda, en aquella época, el impuesto total que recogía el Imperio Romano de toda la zona de Palestina en un año eran 900 talentos.
el impuesto de toda la zona de Palestina, de un año, de todos los habitantes de Palestina, de un año, lo que pagaban al imperio romano eran 900 talentos. Este solo hombre le debía al rey 10,000 talentos. Lo que Jesús quería resaltar es que era una deuda impagable. ¿Usted me entiende? Era una deuda imposible de pagar. Y el rey sabía que esa deuda nunca se la iban a poder pagar. Pero el rey decide liberar al deudor. El rey decide liberar al ofensor de esa deuda. Porque hay deudas que nunca se van a poder pagar. Y quiero hablarle a esa hermana que echa cuentas de lo que le debe su ofensor. Nunca van a poder pagarte esa deuda. Hay deudas que no te podrán pagar jamás, ni con dinero, ni con actos, ni con ninguna cosa. Hay ofensas que nunca podrán pagarte. Jamás. Por más que eches cuentas, que cuenten números, hay heridas que provocaron deudas que son impagables. Y así como el rey, tú tienes que tomar una decisión de perdonar, de liberar al ofensor, porque nunca te va a poder restituir ni pagar lo que te hicieron. Jamás. ¿Cómo se puede pagar la deuda que genera un abuso? ¿Cómo se puede pagar la deuda que genera una violación? ¿Cómo se puede pagar la deuda que genera una infidelidad? ¿Cómo se paga una deuda de amor, de afecto, de atención que tus padres te negaron? ¿Cómo te pagan eso? ¿Cómo cancelan esa deuda? ¿Cómo se paga la deuda de rechazo de alguien que tú amabas? Son muchos talentos. Hay deudas que son impagables. Pero escúchame algo, mujer. Que una deuda sea impagable no quiere decir que no se pueda sanar. Que una deuda sea impagable. Sara Busatana. Ikikoromosandere. Que una deuda sea impagable no quiere decir que no pueda ser librada, sanada. Y el rey perdonó a ese hombre. Pero aquel hombre no entendió el poder del perdón. Y regresando a su casa, dice la Biblia, halló, o sea, lo buscó
buscó. Porque el que no perdona no puede estar en paz. Él vive buscando cómo cobrar, cómo hacer, cómo sacar la factura, cómo recordar el error. Y halló a uno de sus consiervos que le debía. ¿Cuánto le debía? 100 denarios. 100 denarios era el trabajo de 100 días. Mire la comparación. 100 días, 200,000 años. Es decir, era una deuda pagable. Y Jesús quiere recordarnos que por muy dolorosa que sea tu herida, y por muy grande que sea la deuda que esa herida generó, para que puedas perdonar y ser libre, tú necesitas entender que hubo uno que perdonó una deuda que era impagable. ¿Entiendes? 100 denarios, 10,000 talentos. Y eso no minimiza tu herida. Yo sé que es real. Yo sé que es genuina tu deuda. Pero si quieres perdonar, ser libre, porque has entendido que mientras no perdones, pierdes. Si quieres poder perdonar, necesitas poner tu mirada en ese que perdonó una deuda que ninguno de nosotros podíamos pagar, ni en 1, ni en 2, ni en 100, ni en 10, ni en 1,000 millones de años. Alabanzas al nombre de Jesús. Pastor, usted no conoce el tamaño de mi herida y los gemidos que se escuchan aquí pueden ser el testimonio de eso. Pastor, usted no conoce lo que a mí me hicieron. Usted no sabe el tamaño de mi herida. Usted no sabe cómo me duele. Usted no se imagina lo que me deben. Usted no sabe lo que me robaron. Pero quiero que miremos al profeta Isaías en el capítulo 53, que nos presenta a ese. Tú puedes decir hoy, pastores, que a mí me humillaron, me hicieron sentir fea, sin atractivo. Yo te recuerdo, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo. Él sabe lo que es sentirse feo. Él sabe lo que es sentirse sin atractivo. Pastor, a mí me hicieron sentir despreciada, despreciado y desechado entre los hombres. Pastor, a mí me duele esto, me duele. Varón de dolores. Pastor, me quebraron el corazón, experimentado en quebranto. Pastor,
Mi autoestima la pisotearon. Mi autoestima la por debajearon. Me cuesta levantar la cabeza, la mirada. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Él también sabe qué es sentirse despreciado. Él también sabe lo que es sentir que nadie lo amó. Pastor, pero es que ni siquiera los que se suponen que me tenían que amar me amaron. Mi padre, mi madre, mi esposo, los que me tenían que cuidar no me amaron. Los que se supone que me tenían que amar no me amaron. Los que se supone que me tenían que recibir no me recibieron. Pues la Biblia dice: a los suyos vino, pero los suyos tampoco le recibieron. Angustiado, afligido, no abrió su boca. Él también lo sintió. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero grande esperanza. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su llaga. Por eso estoy convencido de cualquiera que sea la herida que hoy traigas aquí, por su llaga. Cualquiera que sea el dolor que hoy traigas aquí, por su llaga. Cualquiera que sea el sufrimiento que tú traigas hoy aquí como una excusa para no perdonar, por su llaga hay esperanza. Por su llaga fuimos nosotros curados. Mujer, hay sanidad para ti en el nombre de Jesús, porque hubo uno que fue herido, uno que fue golpeado. Glorifique al Señor en esta mañana. Yo siento al Señor aquí. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y dice la Biblia que haciendo de él lo tomó del cuello y le rogaba diciendo, le ahogaba: págame. Lo tomaba del cuello: págame lo que me debes. Y aquí hay mujeres que están así. Págame lo que me debes, y rogando, y ahogan a los que están a su alrededor, pidiendo que se les cancele una deuda que quizás es imposible de pagar. ¿A quién estás ahogando? Diciéndole: págame, págame, págame. Y aunque muchas veces esa persona trata de pagarte, porque puede pagarte, quizás tú no quieres ningún pago. Aunque te paguen esa deuda, tú lo que quieres es meterlo a la cárcel, sin darte cuenta que en esa cárcel también estás tú. Tu vida se está centrando en ser un cobrador, en vez de estar saltando
saltando y corriendo de felicidad porque te han perdonado una deuda impagable, en vez de estar levantando las manos de gozo y alegría porque Dios ha sido bueno contigo, porque tu deuda ha sido perdonada, sigues ahí ahogándole diciendo: págame lo que me debes. Y aquel hombre, entonces el rey lo mandó a llamar y lo echó a la cárcel en compañía de los suyos, y lo metió a la cárcel y comenzó a sufrir tormento con los verdugos. El que no perdona siempre pierde. Mi hermana querida, el perdón es una deuda que debe ser saldada por obediencia, no por sentimientos. Para nuestra mente racional y lógica, el concepto de perdón de Dios es chocante. Para algunos es hasta ofensivo, va en contra de nuestros instintos, y es verdad, porque el perdón no es una respuesta natural, el perdón es sobrenatural. Alguien aquí puede decir: pastor, no puedo perdonar. Y quiero decirle: estás en lo correcto. Tú no puedes perdonar, pero Cristo en ti sí lo va a hacer posible. Sí lo va a hacer posible. Aleluya. Sí puedes perdonar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hoy es necesario que entiendas que hay uno que perdonó una deuda más grande. Es la base del perdón. Los judíos no podían entender esto. Ellos tenían otro esquema. Ellos no podían comprender, no les cabía en la mente el concepto de un padre que perdona. Ellos tenían una idea distorsionada de la actitud de Dios hacia los pecadores. Y puede haber aquí una mujer que no ha entendido eso, por eso no es capaz de perdonar. Y ellos desarrollaron un sistema para valorar la posición de la gente basado en el grado de su pecado. Mientras más grande el pecado, menos aceptable era la persona en la presencia de Dios. Y los que su trabajo o posición no los mantenían ceremonialmente limpios, de acuerdo al libro de Levítico, entonces eran inaceptables. Pastores de ovejas, cobradores de impuestos, carniceros, estaban incluidos en esa categoría. Inmundos, no merecían, según los judíos, los fariseos, la presencia de Dios. Y eso dio lugar a dos clases de grupo. Uno, la mayoría de la gente se sentía como si Dios nunca los aceptara, porque no podían vivir de manera correcta y ceremonialmente limpios. Y el otro grupo, aquellos que se erguían en su ego, pensando que sus actos, sus obras les hacían aceptables delante de Dios. Y para corregir ese pensamiento, Jesús comenzó a enseñarles parábolas. Para corregir ese pensamiento, Jesús se inventó este campamento. Para corregir ese pensamiento, Jesús trajo a alguien que no ha podido perdonar y comenzó a referirles una parábola y comenzó a referirles una enseñanza, porque Él está interesado en transformar el concepto que alguien tiene aquí de Dios para que pueda aprender a perdonar. Y comenzó el Señor Jesús a hablar de varias parábolas. La oveja perdida, la moneda perdida, para cambiarle a los judíos y a los fariseos, aún a sus discípulos, el concepto que tenían de Dios respecto a los pecadores. Y la última de estas parábolas, la cereza del pastel, entonces fue la parábola del hijo pródigo.
¿Cómo sé esto? Mire lo que dice Lucas 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió estas parábolas y comenzó a decirles. Lucas capítulo 15, alabanzas al Señor. Versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda. ¿Para qué? Para que apacentase cerdos. Esta parábola tenía un objetivo: cambiar el concepto que tenían los judíos del Padre que perdona. Y Jesús intentó poner a aquel hijo pródigo en el peor de los escenarios. Lo hizo parecer el peor de los pecadores. Primero, en su egoísmo, el hijo pidió la herencia. Pero la costumbre era que el padre diera la herencia en la época que él quisiera. Nunca se supo, mis hermanas, de un hijo tan altanero, tan orgulloso, que se atreviera a pedir su herencia. Eso era una falta de respeto que merecía incluso que lo desheredaran. Pero no solamente eso, tomó su herencia y ¿qué hizo? Y se marchó lejos, y hay redundancia, a una provincia lejana. La costumbre era que se quedara cerca para cuidar de su padre anciano. Pero ¿qué hizo él? Se fue. Y no solamente eso, malgastó todo en poco tiempo. Jay, ayúdame aquí. Malgastó todo. No valoró lo que su padre había acumulado durante tanto tiempo con mucho esfuerzo. Lo malgastó. Quiere decir que el padre tenía todo el derecho de castigarlo como un haragán. Pero por si fuera poco, cuando gastó todo y vino la crisis y vino el hambre, este joven hizo la cosa más degradante, hizo lo más denigrante, hizo lo más vergonzoso, hizo lo más repugnante, hizo lo más vil, hizo lo más asqueroso que podía hacer un judío. Cuidar cerdos. Ponga un judío, un ortodoxo, a convivir con un cerdo. Eso para ellos era asqueroso. Jesús no pudo haber dicho nada más horrible para los fariseos que eso. Ahora yo te pregunto, ¿por qué Jesús lo presentó así?
otra vez, Él quiere que entendamos la grandeza del perdón. No importa lo bajo que hayas caído, no importa cuán lejos te hayas ido. Si me estás escuchando, no importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán lejos te hayas ido, el Padre te sigue amando y te ha perdonado. Aleluya. Esa es su naturaleza. Ese es su carácter. Así es el Padre. Y volviendo en sí, reaccionó. ¿Pero qué hago yo aquí? ¡Uah! ¿Por qué no soy capaz de perdonar? ¿Por qué huelo así? ¿Por qué he llegado a esta situación, a esta circunstancia? Volvió en sí. Y dice la Biblia que salió de regreso a su casa, porque dijo: en casa de mi Padre hay comida, y yo estoy aquí deseando lo que comen los cerdos. Yo estoy aquí en la condición más desagradable, más deplorable. ¿Y sabe algo? Aleluya. La Biblia no menciona que se aseara. Así que déjeme pensar que el olor de este joven era repugnante. Olía a pecado, olía a cerdo, olía a amargura, olía a fétido. Porque el pecado huele mal, la amargura huele mal, el rencor huele mal. Y así se fue, porque quería volver a tener comunión con su Padre. Y el Padre se paraba todos los días. ¿Dónde estará mi hijo? Y por eso todos los años el Señor se hace campamentos. Y el Padre ha estado aquí en este lugar esperando a su hija. Campamento tras campamento, campamento tras campamento. Tú no has querido venir, no has querido venir, pero a este has venido. Y aquí está el Padre esperando el regreso. El Padre se paraba ahí a mirar a lo lejos. Él lo único que sabía era: mi hijo se fue por aquí. Mi esperanza es que un día pueda regresar otra vez. Y aquel joven venía caminando. Oye, hermano, y cuando el Padre lo vio, salió corriendo. A lo lejos corrió. Ahí está mi hijo. Mi hijo volvió. Corrió. Lo abrazó. Lo besó. Sama y cantarabaisan. Corrió. Oh, sanano condurimanai. Lo vio y corrió.
lo abrazó, lo besó, y aunque olía mal, no le importa. Escúchame, amada mujer, en esta tarde, a Dios no le importa cómo hueles, a Dios no le importa cuán bajo has podido caer. Sanaro turiri kimanom bubusana kandi momosatiki. A Dios no le importa. El hijo olía a pecado. El hijo olía a cerdo. El hijo olía repugnante. Pero el Padre tiene un aroma mejor. Él tiene un mejor olor. Uno que cubre, uno que quita, uno que elimina lo putrefacto del pecado. Derramó su fragancia sobre el sucio cuidador de cerdos. Sin preguntas, sin reclamos. ¿Dónde estabas? ¿Por qué tardaste tanto? Nada, nada. El Padre ya había perdonado a su hijo. Oh, no importa, no importa cuán lejos te hayas ido, cuánto tiempo hayas tardado, cuán sucio, cuán harapiento vengas hoy. El Padre quiere abrazarte, quiere perdonarte y se libera la fragancia. Se libera. El Padre te perdona, el Padre te perdona. El Padre te perdona, no importa cómo eras. Hoy hay perdón, hoy hay perdón para ti, hoy hay perdón. El Padre te perdona. Sana Kurima Ingata Sana. El Padre te perdona. Tienes que entender eso. Hoy hay perdón para ti. 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 Aquí está. Aquí está el Espíritu Santo. Oh, aquí está el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que usted me regale un momento. Yo quiero que usted me escuche. Porque se acuerda que el propósito de este mensaje lo dijimos al comienzo.
Aquí hay una mujer que lleva años, 2, 5, 10, 15, 20, siendo esclava, porque no ha sido capaz de perdonar, cargando consigo la culpa, el resentimiento, la amargura, porque no puede soltar a quien te hirió, no puede soltar a quien te hizo daño. Pero hoy bastará un momento para que sueltes, para que liberes, para que la fragancia del amor de Cristo, para que lo fétido, lo repugnante de la amargura, del rencor desaparezcan. ¿A quién tienes que perdonar, mujer? ¿A quién tienes que perdonar? ¿A tu padre? ¿A tu madre? ¿A quién tienes que perdonar? A tu hermano, porque sientes que te robó a tus padres, porque fue el favorito, porque fue el preferido, y tú lo tienes que perdonar. Porque sientes que te robó la atención. ¿A quién tienes que perdonar, mujer? A tu esposo, porque te fue infiel, porque lo descubriste viendo pornografía. Tienes que perdonarlo. ¿A quién tienes que perdonar? A tus hijos, porque se apartaron del Señor, porque están viviendo una vida mundana y tú sientes rencor contra ellos. Tienes que perdonarlos, tienes que soltarlos. ¿A quién tienes que perdonar? A ese ser querido que murió, que nunca te pidió perdón, que no alcanzó a cumplir esa promesa y ya está muerto. Pero tú tienes que perdonarlo. ¿A quién tienes que perdonar? Te tienes que perdonar a ti misma. No te perdonas ese aborto que practicaste hace algunos años. No has sido capaz de perdonarte cuando el Padre ya te perdonó. Tienes que perdonarte a ti misma por haber caído en pecado, por haber caído en fornicación. Dios ya te perdonó, pero tú no te perdonas a ti mismo. Hay alguien aquí que tiene que perdonar a Dios. Sí, porque ha hecho responsable a Dios de lo que te pasó, de esa muerte, de ese accidente, de ese fracaso, de ese abuso, de esa violación, y tienes resentimiento contra Dios. Pero hoy tienes que perdonar.
Oh, yo siento aquí el Espíritu de Dios. Hay una mujer que no va a ser bautizada con el Espíritu Santo hasta que perdone. Pero cuando te atrevas a perdonar, se libera la fragancia, se libera el aroma de Cristo, se quitan los impedimentos. Por eso el Señor te dice en esta tarde: mujer, yo quiero invitar. Escúcheme, mis hermanas. Quiero invitar a una mujer que haya entendido esta palabra y hoy quiera ser libre. Que hoy venga aquí a este altar. Yo sé que aquí hay mujeres que les han hecho mucho daño, pero el Señor te está diciendo: hasta hoy, no quiero que sigas esclava cuando yo ya te perdoné. Perdona, suelta, libera al agresor. Alguien que fue abusado, alguien que fue violado, alguien que fue traicionada. Yo quiero pedirle: venga, ven aquí. Vas a hacer aquí esa oración y vas a decirle: Señor, yo perdono al que me violó, yo perdono al que me abusó, y no lo hago en mis fuerzas, lo hago porque tú estás en mí. Porque ya no quiero seguir esclavo, porque ya no quiero seguir esclava. ¿Dónde está esa mujer? Por favor, hoy es el día de tu libertad. Hoy vas a ser libre. Hoy vas a ser libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vas a ser libre. Vas a ser libre. Y se libera la fragancia. Se libera la fragancia. ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde está esa mujer que tiene que perdonar? ¡Se libre! ¡Se libre! Mujer, recibe la libertad por el perdón de Jesucristo. Recibe la libertad. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Suelta al que te ofendió. Suéltalo, perdónalo, libéralo. Eres libre, eres libre, eres libre. Eres libre, eres libre, eres libre. Ahora vas a leer a Cristo. Eres libre, eres libre, eres libre. En el nombre de Jesús, perdona. Ahí donde estás, con tu boca, dile: Señor, yo perdono al que me hirió. Yo perdono al que me ofendió. Le dejo libre, le perdono la deuda, porque yo quiero ser libre. Eres libre mujer, eres libre y se libera la fragancia del perdón, la fragancia del amor. Oh, eres libre.
Eso es. Hoy llegó el día de tu libertad. Llegó el día de tu libertad. Pero quiero insistir, porque siento que hay una mujer que no ha perdonado todavía. Ven, quiero insistirte. El Espíritu Santo te insiste. Hoy puedes ser libre en el nombre de Jesús. Hoy puedes ser libre. Hoy puedes ser libre. Hoy puedes ser libre. Oh, se libera la fragancia. Se libera la fragancia. Oh, habla con el Señor. Señor, digo, perdono. En mis fuerzas no soy capaz.